Ahora sí, listo. Ya yo te acompaño acá no desde la casa. Listo. Entonces ya está todo, ya tienes todo listo ya para que dictes la clase nomás. Lo único que sí, la clase, ojo, los USBs están bloqueados, por si acaso. No, no, o sea, puedes poner, pero no te va a permitir, este, no te va a permitir, que cargue el USB. Lo que sí es más bien, anda a Canvas, ¿no? Anda a módulos y ahí bájate la clase en PDF, ¿no? Si la dictas en PDF. Hay que su lapicito, todo. El lapicito rojo también que te gusta, ese también está ahí. Ya, maestro. Listo. Te voy dejando. Ya, nos vemos. Chao.
Ahora sí. Algo me escucharán, ¿no? Sí, doctor, se le escucha. Ah, ahora sí te escucho, ¿verdad? Ya, se lo voy a poner así más o menos. Se me escucha más o menos. Bien, ya voy adelantando ya. Y ahora sí, Ariana me escucha, ya justo tengo el retorno de Ariana. Empecemos, chicos. Lo bueno es que ustedes, de manera peculiar, ya han visto un poco en la práctica de esto, ¿no? Entonces, se supone que vamos a recordar. En la práctica hemos tocado estos temas. Hoy día en la práctica vamos a hacer cerebelo, al inicio con el doctor Tuset, después el doctor Tuset y yo. A ver, a ver, a ver. Ese ya lo conocen, el de la izquierda, es del, ¿cómo se llama su programa que pueden entrar? Del Complete Anatomy. De verdad, chicos, es muy bonito, porque ustedes ven una foto y la foto no le da el ángulo adecuado para el agujero, por cómo sale, pero acá ustedes lo pueden identificar. Por ejemplo, ¿qué nervio craneal es este de acá? No se dejen engañar por el profesor, para eso están sus parejas. Ese es el bulbo olfatorio. Al bulbo olfatorio llega el primer nervio craneal, que es este de acá. Esos filetes nerviosos es el primero. Repasemos, ¿no? Ese es un error clásico, un error muy frecuente. El primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio, como por ahí lo dijeron, son un conjunto de filetes nerviosos, como lo vemos acá, filetes nerviosos, que atraviesan la lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio. Ese bulbo olfatorio vendría a ser el origen aparente de ese nervio craneal. De manera similar, por acá han cortado vamos por acá lo han cortado el nervio óptico al segundo nervio craneal y llega hasta esta estructura que es el quiasma óptico. Es su origen aparente porque lo macro parece, pero no se lo ve. Y lo que vamos a estudiar nosotros más el día de hoy es el origen real de los nervios craneales que van a salir del tronco encefálico. ¿Ok? Por acá también te he dejado otra disección y simplemente recordar un poco de embriología. ¿Tú te recuerdas? El doctor Gabriel les enseñó embriología. Gabriel, sí, ¿no? Gabriel Pérez. Gabriel Pérez es neurólogo, él enseñaba con nosotros hasta el último semestre, ¿no? Y por eso, en honor a él, siempre nos metemos un poquito de embriología. Cuando ustedes estaban todavía chiquititos en la barriguita de su mamá y se empezaba a formar el tubo neural, más o menos por acá, ustedes no tenían, digamos, en este tubo neural hasta anterior, hasta posterior. A la parte anterior le llamábamos placa basal y a la parte posterior, placa alar. Recordemos de médula espinal. Lo anterior es motor o sensitivo. Motor y lo posterior es sensitivo. Entonces, todo lo que va a provenir de la placa basal va a ser motor. Todo lo que va a provenir de la placa alar va a ser sensitivo. Va a poder ser motor somático, es decir, que va a mover mis músculos, o va a poder ser motor simpático parasimpático, visceral, que va a mover alguna glándula para que se secrete alguna víscera. Este es un corte, ya tú sabes por acá están, a qué nivel están los cortes, y veamos cómo, por ejemplo, los diversos núcleos de la placa alar y basal iban tomando una posición conforme se iban desarrollando. Los núcleos que nosotros vamos a ver el día de hoy van a estar agrupados, ustedes van a ver los núcleos, un montón de nombres, pero no crean que esos están ubicados al azar. Cuando ustedes se ubican en 3D, una partecita de esos núcleos está agrupado justo en la parte que tiene que ver con lo motor, otro con lo sensitivo, y así. Más o menos, hay algunos núcleos que han migrado, obviamente, que no tienen un lugar tan definido, pero es más o menos así. Mira, te he traído este resumen y te puedes ayudar tú con los colores. En la parte eferente. Eferente quiere decir motor. Te decíamos que lo motor tenía que venir de la placa basal. Por acá está la placa basal. Y los grupos de los núcleos que vamos a encontrar son los mediales, paramedianos y paralaterales. Simplemente porque los medianos están al medio. Los paramedianos un poquito más y los paralaterales más hacia el costado. Con el color lo vamos a ver. Pero yo quiero que te fijes nada más que todos son eferentes, eferentes, eferentes. Son motores, sea somático, y cuando decimos somático, acuérdate, somático quiere decir que va a inervar a un músculo estriado, a un músculo esquelético, que va a hacer que se mueva, por ejemplo. O puede ser visceral, que va a inervar alguna glándula, alguna víscera, hay un músculo que tienen los hombres, se llama el músculo cardíaco, también se cuenta por ahí, porque las mujeres no tienen corazón, ya saben eso. Y los paralaterales, ¿no? Te lo dejo ahí para que lo veas. Y empezamos. Empezamos con el nervio que siempre le hacen bullying. Este nervio, no tenemos 12 pares craneales, tenemos 13.
Este nervio se ha descubierto hace más de 100 años, pero no suele ser muy, muy difundido en los libros de anatomía. No en todos, pero al menos no en la mayoría. Este nervio terminal se llama así porque vieron que cuando lo empezaron a disecar, llegaba hasta la parte anterior del diencéfalo, y esa parte anterior del diencéfalo es la lámina terminal, y le pusieron por eso nombre el nervio terminal. Dijeron también, oye, ¿y este nervio por dónde ingresa? Ingresa también por la lámina cribosa, igual que el nervio olfatorio, igual que el nervio olfatorio. Y cuando empieza a entrar hacia el cerebro, lo hace medial a él. Por acá está el bulbo olfatorio y por acá está el nervio terminal. Si había un orden, el orden es de arriba hacia abajo, del medio hacia afuera, entonces este nervio terminal debería tener un número antes. Fue descubierto después, pero no le pusieron el 13. Algunos por ahí le pusieron el 13, pero dijeron, si seguimos ese orden, tenemos que ponerle el nervio 0. Además, también se dijo de que ya han sufrido tanto para aprenderse los 12 nervios craneales que mover un 1 a la numeración iba a ser difícil. Y bien, su función, principalmente, mira, acá te lo voy a poner, también te voy a decir cómo he organizado la diapositiva más o menos. En negrito vas a ver el nervio. En amarillo vas a ver el agujero del cráneo por donde ingresa. Y en rojo vas a ver el núcleo. ¿Ok? Más o menos así vamos a ver. Nos dice que es aferente somático, es decir, que va a captar algo. Va a captar las sustancias que están en el medio ambiente, pero que no son odoríferas. Es decir, es hora del almuerzo, nos vamos a comer un ceviche, un arroz con pollo, lo que sea. Esas sustancias son detectadas por mi mucosa, por el nervio olfatorio, y son parte de la sensación del gusto. Nosotros tenemos ese sabor de las comidas también con el olfato. Todo lo que no tenga que ver con las comidas es detectado por ese nervio terminal. Como por ejemplo las feromonas. Las feromonas, esto que está mucho más desarrollado en animales inferiores, y que también por ahí tenemos un poquito, es detectado por eso. Y esa detección de feromonas va viajando a través del nervio terminal, no llega exactamente a la lámina terminal, se ha visto que llega exactamente al trígono olfatorio, y desde ahí va a llegar hasta el núcleo 4, que es el encargado de la producción de hormona liberadora de gonadotropina. Eso ustedes en fisiología lo han visto, que las gonadotropinas, cómo van a regular nuestro cuerpo. También tiene una función eferente. Se dice que este nervio terminal va a regular la circulación sanguínea de un área que se encuentra en la parte anterior de nuestro cerebro y se llama el área septal. Va a regular la circulación sanguínea a este nivel. Creo que es todo lo que vamos a ver sobre el nervio olfatorio, porque hasta en los exámenes lo googleamos. De verdad, yo dudo que venga una pregunta sobre esto, pero yo quiero que lo conozcan. Si alguna vez les dicen, lo escuchan, que hay un nervio terminal número 0, ustedes ya saben qué es. ¿Ok? Bien, pasamos al oculomotor. Vamos a Doctor, tratar. ¿Cómo? disculpe que le interrumpe. En el Zoom creo que se ha quedado congelada su pantalla porque no estaba pasando. Ay, creo que No, y ya ahora sí. pasó, ya mira. No me has Y ahora sí avisado. se ve la del oculomotor. Gracias. Perdón, me decían que como estaba acá el celular, no avanzaba el celular. Vamos a ver el oculomotor. Ya lo conocen. El oculomotor es el encargado del movimiento del ojo, al menos de la mayoría de los músculos que tenemos en el ojo. Tenemos uno hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio, hacia el costado, y un par de oblicuos por arriba y por abajo. ¿Ok? Míralo por acá. Vamos a empezar viéndolo también nosotros desde la parte de arriba, o la parte rostral, o mejor dicho, desde el encéfalo hacia abajo. En el encéfalo, en la parte posterior, estaba constituido por la lámina cuadrigémina. Acá está mi lámina cuadrigémina. Lo superior, los folículos superiores, que tenían que ver con la visión. Lo inferior, los folículos inferiores, que tienen que ver con la audición. A nivel de los folículos superiores, mira tú, se encuentran graficados en la mayoría de sus libros un par de núcleos, que ustedes lo conocen. El núcleo oculomotor, encargado de darle inervación a los músculos extraoculares, y un núcleo llamado oculomotor accesorio o de Edinger-Westphal. ¿Ok? ¿De qué se encarga el núcleo de Edinger-Westphal? Bueno, se encarga de acomodar el cristalino. El cristalino es como si fuera el lente de sus cámaras, y cuando nosotros vemos de lejos o vemos de cerca, vamos acomodando el cristalino, lo que hace el enfoque que hace la cámara. Eso lo hace un músculo ciliar inervado por el núcleo oculomotor accesorio. También es el encargado de disminuir el diámetro pupilar ante la mucha llegada de la luz, y nos regula con eso la cantidad de luz que llega al ojo. Eso es lo que está en todos sus libros.
Les digo una cosita, les digo un secreto. Primero, este núcleo oculomotor no es un núcleo, son varios núcleos. Los músculos que inerva el ojo, el recto superior, recto lateral, el inferior, cada uno de esos músculos tiene un núcleo por acá. Y dijeron, si lo vemos núcleo por núcleo, van a jalar todo su examen. Lo pusieron como núcleo oculomotor. Nada más. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué decirte de esos núcleos? Solamente te digo de que el núcleo específicamente para el recto superior tiene una peculiaridad, que antes de salir, sale por la fosa interpeduncular, antes de salir, cruza la línea media. El resto sale por el mismo lado. Nada más, ¿ok? Cerramos el tema con este oculomotor. Vayamos al núcleo accesorio o de Edinger-Westphal. Tiene dos partes. Cuando digamos núcleo oculomotor accesorio, sobre todo cuando digamos núcleo de Edinger-Westphal, no se olviden de ponerle PG. PG quiere decir preganglionar. Este núcleo de Edinger-Westphal preganglionar es el encargado de inervar a los músculos del iris y también a los músculos ciliares cristalinos. ¿Que hay unas células en ese núcleo dedicadas a otra cosa? Sí. Hay una parte de este núcleo de Edinger-Westphal que se llama núcleo de Edinger-Westphal PC, de proyección central, que se encarga de regular el estrés y el apetito. Pero ese es otro tema que no tiene que ver con eso. Vayamos por acá. Mira, por acá está. Es un corte de vista lateral. Por acá podemos ver nosotros la mina cuadrigémina, parte del mesencéfalo. Míralo tú, por favor. Por acá está de rojito el núcleo oculomotor. Y este núcleo oculomotor le va a dar raíces para inervar a los músculos. Mira, ¿qué músculos inervan? Recto superior, elevador del párpado, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior. Entre otros. Ya tú lo tienes ahí. Ah, no, estos no lo hacen. Solamente el de acá. ¿Ok? Pregunta. ¿Por qué agujero de la base del cráneo sale el tercer nervio? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, plageen. Yo les dije, de amarillo está el agujero. Por la fisura orbitaria superior. Plageen, ¿no? Plagiar es fácil. Plagiar es fácil. ¿Cuál es el otro núcleo? Ah, el otro núcleo es el núcleo oculomotor accesorio PG, preganglionar. O de Edinger-Westphal PG, preganglionar. ¿Ok? ¿Y ese qué va a hacer? Ah, el esfínter de la pupila y el músculo ciliar del cristalino. Ayuda a memoria también con los colores. Mira, si el núcleo está de color lila, este está de color lila. Y también hasta dónde va, está de color lila. Más o menos todo está así la diapositiva, ¿ya? Me he esmerado para traerles esto. Okay. ¿Preguntas con el tercero? Vale. De acuerdo. Ah, excelente acotación. Por ahí que les preguntan, ¿cuál es el único núcleo, o el núcleo de qué nervio, que decusa antes de salir? Ese es el troclear, el cuarto. Pero, ya que ustedes han estudiado bastante, tienen que poner con letras chiquitas, por si acaso, el núcleo oculomotor responsable de inervar al recto superior también decusa. Pero eso no lo van a encontrar. Lo van a encontrar si lo buscan, pero no, si le preguntan en el examen, pongan como si fuera solo el troclear. Y vamos a evitar esa pregunta. Porque el oculomotor también, pues entonces ustedes reclaman y punto para todos. Entonces, vamos. No, siempre, ningún libro es malo. Lean de todos los libros, de tal manera de que en cada libro hay un datito, una cosita que no está en el otro libro. Y eso les va a ayudar. Y ustedes poco a poco van haciendo su conglomerado de conocimiento. ¿A qué nivel en el mesencéfalo estaban los núcleos del oculomotor? ¿Folículo superior o inferior? Superior. Entonces vamos con el 4. Vamos bajando. Si bajamos del superior, ahora nos vamos al inferior. Este troclear es fácil. Tiene un solo núcleo. Y es el núcleo del troclear, que se encuentra a nivel del colículo inferior. Y que es el único núcleo que antes de salir va a cruzar la línea media. ¿Ok? ¿De qué se encarga el troclear? Solamente un músculo, el oblicuo superior. Sigámoslo por acá, el troclear, inervar al oblicuo superior. ¿Ok? Pregunta, ¿por qué agujero de la base del cráneo sale el troclear? Por la fisura orbitaria superior, ¿no? Ya sabes plagiar muy bien, por acá está. Y por acá está el nervio, ¿no? Todo está por acá. Troclear fácil. Una cosita así con el troclear. Y me olvidaba.
Este fascículo de acá, que lo hemos visto cuando veíamos la parte interna de los cortes del tronco, es muy importante. Es el fascículo longitudinal medial. Recibe muchas fibras, muchas aferencias del fascículo longitudinal medial. ¿Ok? ¿De qué se encargaba el fascículo longitudinal medial? Oculocefalógiros. Muy bien. Me había olvidado de pasarle los movimientos oculocefalógiros. Me olvidaba con el anterior. El nervio craneal número 3, el nervio craneal número 3 no recibe ninguna señal directa de la corteza cerebral. Cada vez que nosotros, que nuestro cerebrito va a decir, mueve el ojo hacia arriba, por ejemplo, hacia el medio o hacia abajo, el cerebro le manda señales al fascículo longitudinal medial. Y ese fascículo longitudinal medial es el que le dice al tercero cómo mover. Es por eso que, por ejemplo, para muchos de nosotros, el núcleo oculomotor no es parte de la vía córtico-nuclear. Ustedes lo han visto, ¿no? La vía córtico-nuclear que iba al tercero. Bueno, para muchos de nosotros no, esa es otra vía diferente. Pero ya saben. Y mira, ¿con quién también se comunica? ¿Se acuerdan quién es este? ¿Quién creen que es este? Que se, mira, ya está el tercero, por acá está el cuarto, ¿y qué otro núcleo faltaría? El abducen, el sexto. Muy bien. Facilita el troclear, ¿no? Digamos. Este de acá, este es más bonito, el trigémino. Ya salimos, ¿cómo se llama? Del mesencéfalo. Y recordemos, el número 3 salía de la fosa interpeduncular, salía de adelante, vamos a pasar por acá, salía por adelante. El 4 sale de la parte inferior de la lámina cuadrigémina, o de la parte inferior de los folículos inferiores, o también superior al frenillo del velo medular superior. ¿Cómo lo quieras decir? La cosa es que sale justo casi en la frontera entre mesencéfalo y puente. Y es el único que justo antes de salir han decusado las fibras de este 4 o troclear. Bajamos y nos vamos al puente. En la parte anterolateral lo llaman. Lo veríamos mejor si estamos viendo desde el otro lado. De la parte anterolateral hacia los costados, justo delante de los pedúnculos cerebelosos medios, es de donde emerge el trigémino. El trigémino tiene dos raíces, una motora y una sensitiva. Y va a tener 4 núcleos. Veamos primero el núcleo sensitivo. Veamos primero por acá. Los núcleos sensitivos del trigémino son los siguientes. Hay uno que se encuentra en el mesencéfalo y se llama el núcleo mesencefálico. Hay otro que llega hasta la médula espinal y se llama el núcleo espinal. Y hay otro que está a nivel del puente protuberante y es el núcleo sensitivo principal o el núcleo principal del trigémino. Hasta ahí, todo acá. ¿Se acuerdan cuáles eran las funciones? El espinal tenía que ver con qué tipo de sensaciones. Dolor y temperatura. El principal, ¿con qué tipo de sensaciones? Epicrítico. ¿Y? Termoalgesia, ¿sí o no? ¿Y qué más? Tacto protopático al final. El tacto epicrítico, la vibración, tiene que ver con el principal y la propiocepción con el mesencefálico. Es más, el núcleo espinal es como decir, es el equivalente del sistema anterolateral para la cara. El sistema anterolateral del cuerpo que llevaba dolor, temperatura y tacto protopático. Por ahí hasta picazón le pueden aumentar si quieren. Eso se encargaba el sistema anterolateral. Eso se encarga el núcleo espinal del trigémino. El tacto epicrítico, ese se encarga el principal. La propiocepción, el núcleo mesencefálico. Pregunta, nuevamente la pregunta con las letras chiquitas. Lo pasé acá, así lo pasé acá. ¿Quién le da? ¿Solamente el trigémino le da inervación a la cara para la sensibilidad? El facial, ¿quién más? El glosofaringeo, ¿quién más? No, le estoy buscando. El 5, el 7, el 9 y el 10. ¿A qué parte de la cara? La orejita, una pequeña parte alrededor de la oreja, por el conducto auditivo externo, por el meato externo. Es poquito, pero le da. Así que no tenemos que olvidar. Sí, ya sabemos, a ver. ¿Por qué agujero sale? El quinto 1, ¿por dónde sale? Fisura orbital superior. El quinto 2, redondo. Y el quinto 3,
flagean muy bien, ¿no? Por acá. La rama motora, ¿por dónde sale? Por el oval, sale junto con el quinto 3. Salen pegaditos. La rama motora, ¿de qué se encarga? Los músculos de la masticación. ¿Ok? Muy bien. Solamente de ellos, miloioideo, sensor del tímpano, sensor del dedo paladar y el vientre anterior del gástrico también. Pero sobre todo, y lo más importante, de los músculos de la masticación. El núcleo motor del trigémino se encuentra pegado, adyacente, juntito al núcleo principal del trigémino. Por acá debe estar el núcleo motor del trigémino, ¿no? Si ustedes se encuentran a la misma altura, pegados uno junto al otro. Y es a esta altura donde vamos a tener la emergencia del nervio trigémino. ¿Vale? ¿Preguntas con el trigémino? Facilita también, ¿no? Al abducen. Este todavía también sigue siendo bien fácil. El abducen es el nervio que nos faltaba para la movilización de los ojos. Este abducen se encarga de inervar un solo nervio, que es el nervio, en un solo nervio, un solo músculo, que es el músculo recto lateral, que te permite la visión hacia afuera. Y fíjate que este recto lateral, este núcleo del abducen está conectado con el núcleo del 4 y del 3. Muy importante por el fascículo longitudinal medial. Cada vez, y esto se hace casi automático, cada vez que el abducen de mi lado derecho se activa, se inhibe el 3 para que pueda mirar acá, hacia afuera, activo el lateral, inhibo el medial y viceversa. Cada vez que hay un movimiento hacia afuera, el fascículo longitudinal medial automáticamente le dice recto medial del 3 de este ojo, inhibe. Muy importante este fascículo. ¿Sale a qué nivel? A nivel de la fisura pontobulbar, en la parte medial, encima de las pirámides vulvares. ¿Ok? No nos olvidemos. El 7, el facial. Pregunta también de saberes previos, ¿no? Pasamos por acá. El facial tiene un poco de todo. Eferente somático, eferente visceral, aferente somático, aferente visceral. ¿Sí? Tiene hasta 4 núcleos que le van a dar inicio, que le van a dar fibras hacia este nervio. Empecemos con lo más fácil. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen aparente del nervio facial? Surco bulbopontino, ¿en la parte medial o lateral? Lateral. ¿Cómo le llamamos a esa parte? El ángulo pontocerebeloso. ¿Cómo le llamamos también? La fosita supraolivar, porque está encima de las olivas vulvares. ¿Y por qué agujero del cráneo? ¿Vale? Por el conducto auditivo interno. ¿Sale junto con qué nervio? Con el O8. ¿Y con qué arteria? Laberíntica. La arteria laberíntica. ¿Ok? Traten así. Todos los temas traten de juntarnos. Sale con el 8 y sale con la arteria laberíntica. Vamos a estudiar cada uno de sus núcleos. El más conocido, el núcleo motor del facial. Este núcleo, recuerda que le daba una rodillita. Este núcleo dice, mira, lo usual, lo que todos pensaríamos es que este núcleo motor del facial venga hacia adelante y salga. Pero no, él se enamoró de la abducen. Entonces va, le da su rodilla, la raíz empieza a ir por el abducen, ¿no? Le empieza a mandar mensajes, se porta bonito, lo enamora. Y luego de que le enamoró, le dio una vuelta, se va, lo deja y lo abandona. Y sale. Esa rodilla es la llamada rodilla interna del facial. Esta rodilla interna del facial con el núcleo de la abducen forman el colículo facial, que se encuentra en la parte media del piso del cuarto ventrículo, que es parte de la eminencia media, y que está dividido del área vestibular por un surco que se llama, ¿se acuerdan? El surco limitante, muy bien, el surco limitante. ¿Y tú sabes qué limita el surco limitante en la etapa embriológica? La placa alar de la placa basal. Entonces, este proviene de la placa alar, no. Siempre lo que piensan, lo contrario. Basal tiene que ver con la parte eferente, motora. ¿Ok? Por ahí. Y ya sabes de qué se encarga de hacer los músculos de la expresión facial. Hay un síndrome que muchos de ustedes lo han presentado en sus saberes, en el cual Mobius, en el cual la persona no podía, tenía alteración del facial, principalmente a veces también del sexo.
y la persona no tenía expresión. Y son personas que sufren mucho porque la expresión no verbal no lo tomamos en cuenta, pero en realidad tiene que ver mucho, sobre todo en esta etapa, ¿no? Cuando uno es joven, cuando uno se interrelaciona. Imagínense una persona que, pase lo que pase, sienta lo que sienta, su cara es la misma. Eso sucede cuando tenemos alteración del facial. No solamente es el motor del facial, que ya sabemos qué es lo que va a hacer, los músculos de la expresión de la cara. ¿Qué más? ¿Qué otro núcleo tenemos? El núcleo salivatorio superior. Acá, mira. Acá, ojo, acá hay una grafiquita que encontré, le daban una misma flechita para estos dos. El de arriba es el núcleo salivatorio superior, el de abajo es el núcleo salivatorio inferior. El que pertenece al facial es el superior, por eso acá le he puesto superior. ¿Okay? El núcleo salivatorio superior. ¿De qué se encarga? De darle inervación a lo que son las glándulas salivales, la submandibular, la submaxilar, entre otras. Glándulas salivales, el núcleo salivatorio superior. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro núcleo tenemos? El núcleo y tracto del solitario. El núcleo y tracto del solitario es muy grande también, este de acá. Es tan grande que lo han dividido en dos partes. Una parte superior, que le llaman gustativa, porque va a recibir las sensaciones gustativas de la lengua. Y una parte inferior que se llama cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque recibe señales sobre todo de los quimiorreceptores a nivel del cuerpo carotidio y del cuerpo de la aorta. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver el facial con esto? Te cuento que el facial le va a dar la inervación a los 2/3 anteriores de la lengua. Todo lo que tú estás sintiendo cuando estás almorzando, probando un caramelo, probando un bocadito, con los 2/3 anteriores de la lengua, esas sensaciones viajan por el facial. Y una vez que llegan al facial, del facial llegan hacia el núcleo del tracto solitario. ¿Hacia qué parte? La parte superior del núcleo del tracto solitario. Y desde ahí se van hacia el cerebro para que se traduzca como sabor, como esa parte del gusto. ¿Ok? ¿Qué otro núcleo tenemos? El núcleo espinal del trigémino. Ahí se olvidan de ese núcleo cuando hablan del facial. ¿Cuáles eran los otros nervios que le daban sensibilidad a la cara, a una partecita pequeña? El 7, el 9 y el 10. Entonces, las sensaciones, las sensaciones que vienen desde el 7 para esta partecita de la lengua, del conducto auditivo externo, del nato externo, viajan con el facial. Una vez que ingresan, abandonan el resto de fibras y se van hacia el núcleo espinal del trigémino. Por acá está. La piel del meato acústico externo. Por ahí. ¿Verdad? Y hablamos de sus 4 núcleos. Pregunta del facial. Tiene dos ramitas, ¿no? Cuando recién sale como la parte motora medial y el núcleo intermedio. El intermedio o el intermediario, o el facial bis, o el de Brisbane, tiene ahí un nombre medio raro. Pero ni bien sale un poquito separado como ustedes lo ven, pero rápidamente todas sus fibras se entremezclan y ya lo ves como un nodo. El vestíbulo coclear. Acá te traigo noticias. Acá te traigo nuevamente letras chiquitas. El vestíbulo coclear, todos sabemos que es aferente somático. Somático exteroceptivo y propioceptivo, pero somático. Somático, ¿por qué? Va a tener dos partes, una parte vestibular y otra parte coclear. ¿Cuál se encarga de la postura y el equilibrio? Vestibular. ¿Cuál se encarga de la audición? El coclear. Muy bien. Veamos, por ejemplo, sus núcleos vestibulares. ¿Cuántos núcleos vestibulares tenemos? 4. Hacia arriba, superior y lateral. Y hacia abajo, medial e inferior. Muy bien. De esos 4 núcleos, creo que acá está todo como uno solo, los núcleos vestibulares, van a recibir la información que vienen desde los canales semicirculares y van a llegar a través del 8 y llegan al área vestibular donde se encuentran los núcleos vestibulares. Su función, posición y equilibrio. Hasta ahí va. La otra parte, la parte coclear, tiene que ver con los núcleos cocleares, que son 2, el anterior y el posterior. Vienen desde el órgano de Corti de la cóclea, a través del ganglio espiral, y llegan igual, acá está, los núcleos cocleares para que se traduzca en la audición. Recuerden que de acá se va el núcleo olivar superior, el trapecio, cuerpo lateral, colículo inferior. Vamos a ver la vía, clases más adelante. Eso está en todos los libros. Eso siempre lo han mencionado. Pero te cuento una cosita. Una persona llamada Rasmussen que detectó una fibra. ¿Te acuerdas del complejo olivar inferior que formaba la oliva vulvar?
él detectó, él descubrió que habían unas fibras que partían desde el complejo olivar inferior y se iban hasta las células ciliadas del órgano de Corti y disminuía su movimiento. Traducido al español, hacía que tú escuches menos. Cuando hay un sonido demasiado fuerte, como por ejemplo cuando van a la perroteca y se ponen al costado del parlante, hay demasiado fuerte, se disminuye el movimiento de los hilos del órgano de Corti para que trate de dañar menos sus estructuras acústicas. Esa es la parte eferente visceral del octavo nervio craneal. O sea, no es solamente sensitivo, sino también es eferente. Esas fibras se llaman las fibras olivococleares o fibras de Rasmussen. Rasmussen, por ejemplo. ¿Sí? Ya saben, porque no vayan a decir, profe, usted ha puesto eferente visceral al vestíbulo coclear, se ha equivocado. Ya saben, profe. Vamos al glosofaringeo. Seguimos avanzando acá. Bueno, me quedo en el 7, en el 8. Vamos con el glosofaringeo. El noveno. Nuevamente tiene un poquito de todo. Es eferente somático visceral y aferente sensitivo y visceral. ¿Por qué este surco es el que tiene su origen aparente de glosofaringeo? El retroolivar. ¿Sale junto con quién? El 10 y el 11. ¿Y por qué agujero de la base del cráneo sale? Por el yugular. ¿Y más salen por el agujero yugular? El 9, el 10 y el 11. ¿Y qué estructuras venosas? Los senos que van a formar la yugular. Ahí todavía no es vena yugular, todavía, pero ahí los senos que van a formar la arteria yugular salen por ahí. ¿Ok? Muy bien. Veamos cada uno de estos núcleos. Y como ven, todos seguimos bajando. Y seguimos bajando, ya no vamos a tener al núcleo salivatorio superior, que era parte de qué nervio? El salivatorio superior del 7, se encargaba de la secreción de las glándulas salivales. Este de acá, el salivatorio inferior, es parte del 9. Este de acá, el salivatorio inferior, le va a dar inervación a la glándula parótida y le va a dar su actividad secretomotora de la glándula parótida. ¿Okay? El núcleo salivatorio inferior. El núcleo ambiguo. El 9 solamente va a inervar a un solo músculo estriado, que es la parte eferente somática del núcleo del nervio glosofaríngeo y que te ayuda para la deglución. Es el músculo estilofaríngeo. ¿Ok? Ese es el único componente que va a partir del núcleo ambiguo y que le va a dar esa parte eferente somática al glosofaríngeo. ¿Para qué te sirve? Deglución. Reflejo nauseoso también. El núcleo y tracto del solitario. Nuevamente. Acá sí va a utilizar bastante de las dos porciones. ¿Cómo se llamaba la porción superior del núcleo del tracto solitario? Que tenía que ver con el gusto. El núcleo gustativo. Y la parte inferior, cardiorrespiratoria. ¿Quién daba inervación a los 2/3 anteriores de la lengua? El facial. Y si llevas el núcleo gustativo, el tercio posterior de la lengua va a estar dado esas sensaciones por el glosofaríngeo. Y esa parte, esas fibras que vienen desde el tercio posterior de la lengua, se van a ir hacia la parte superior del núcleo del tracto solitario, hacia el núcleo gustativo. ¿Ok? Este glosofaríngeo también, y yo recuerdo que ustedes, eso también lo veíamos en el sitio, el 9 y el 10 van a traer señales de quimiorreceptores que se encuentran en la carótida y en el aorta. Y con eso van a regular la función cardiovascular. Todas esas señales, esos quimiorreceptores del cuerpo carotidio, del callado, de la aorta, para el glosofaríngeo del cuerpo carotidio, vienen hacia la porción inferior del núcleo del tracto solitario, ¿no? Es la porción inferior del núcleo del tracto solitario. ¿Qué más? Finalmente, el núcleo espinal del trigémino. ¿Para qué sirve el núcleo espinal del trigémino? La partecita alrededor de la oreja. Nuevamente, esa partecita que le da inervación el 7, el 9 y el 10. Y también, la lengua no solamente tiene sensaciones gustativas. Si a ti te muerden la lengua, te duele, ¿sí o no? ¿Y quién va a llevar esas sensaciones, esa termología de la cavidad oral? ¿Se acuerdan? De la cara y la cavidad oral, el quinto, el trigémino.
el tercio posterior de la lengua, ya sería bravo que te muerdan hasta ahí, ¿no? Pero si tienes alguna lesión dolorosa en el tercio posterior de la lengua, es transmitido por el glosofaringeo también. ¿Ok? Y ya vimos sus cuatro. Por acá está, ¿no? El núcleo y tracto solitario, pero la porción cardiorrespiratoria, sobre todo para las señales que vienen de los quimiorreceptores del cuerpo carotidio. Y el núcleo y tracto solitario, núcleo gustativo, para lo que viene del tercio posterior de la lengua. ¿Ok? Solamente sentimos con la lengua. Digamos, en la garganta tenemos algún tipo de sensaciones de las comidas. También. ¿Y quién lleva esas sensaciones? El vago y el vago. Para la parte más posterior de la lengua, para la base de la lengua, para la garganta, hasta para el esófago, que tenemos algunas pequeñas sensaciones. A veces, sobre todo cuando pasamos una pastilla y se queda ahí ese sabor amargo, son transmitidas por el vago. Entonces, aquí hablamos de nuestro amigo el vago o neumogástrico. Tiene también 4 núcleos. Veamos cada uno de esos núcleos. Bueno, ya me han dicho, sale del surco retroolivar, ya me han dicho que sale por el agujero yugular. ¿Qué más? Y sobre todo, nos dice el núcleo motor dorsal del vago. ¿Se acuerdan cuando veíamos la fosa romboidea? Y veíamos que casi la mitad de la fosa romboidea estaba atravesado por unas estrías. Y esas eran las estrías acústicas o estrías vulvares. ¿Ok? Y debajo de eso teníamos unos trígonos. Ese trígono quería decir que debajo de él había un núcleo. ¿Cómo se llama el trígono que está más al centro? Del hipogloso. Y el que está más al costadito, del vago. Y ese trígono del vago era formado principalmente por el núcleo motor dorsal del vago, que lo tenemos por acá. Entonces todavía no llegamos, pero si este es el núcleo motor dorsal del vago que formaba el trígono del vago, este será el núcleo del hipogloso, que lo vamos a ver diapositivas más adelante. ¿Y de qué se encarga el núcleo motor dorsal del vago? Toda la parte para inervar a la parte visceral de la cavidad torácica y abdominal. Corazón, pulmones, intestinos. Acá está su gran función del núcleo motor dorsal del vago. ¿Ok? El núcleo y tracto solitario, nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos sensaciones gustativas en la base de la lengua, a nivel de la garganta, a nivel de la faringe, todavía podemos tener un poquito de gusto. Esas sensaciones viajan con el vago hasta el núcleo gustativo, que es la parte superior del núcleo del tracto solitario. ¿Qué pasa con la parte inferior? También tenemos quimiorreceptores a nivel aórtico, cuando hay mucha o poca presión. Y esas señales llegan a través del vago al núcleo y tracto solitario, al núcleo cardiorrespiratorio, que es la porción inferior de este núcleo. Finalmente, ¿qué otro núcleo nos falta? Solitario, el núcleo espinal del trigémino, no lo olvidemos. ¿Por qué? 9, 7, 9 y 10. Un poquito por acá. Y esas sensaciones de la cara, de ese poquito, viajan con el núcleo espinal del trigémino. Es decir, la cara va a recibir principalmente sensaciones, tiene la capacidad de recibir sensaciones por el 5, por el 7, por el 9 o por el 10. Sea el nervio que sea, al final van a llegar a los mismos núcleos, que es para el tacto protopático al núcleo espinal del trigémino. El tacto epicrítico y enteramente es por el trigémino. ¿Ok? Bien, sigamos. Preguntas con el trigémino. Con el vago, perdón, ¿no? El lapsus corpus brutus. Vamos al accesorio. Acá también otra letrita chiquita. Antiguamente se pensaba de que el ambiguo recibía fibras del 9, del 10 y del 11. Ahora se sabe que no. El ambiguo solamente el ambiguo solamente le da fibras al 9 y al 10. Al 11 no. Antes se decía que el accesorio tenía una porción craneal, núcleos craneales que venían desde el ambiguo, y otros núcleos espinales que venían desde la médula espinal, desde los segmentos C1 hasta C6. Ahora se sabe de que no. Todas las fibras que van a conformar al nervio espinal o nervio accesorio provienen única y enteramente de la médula espinal, de los segmentos C1 a C6. ¿Ok?
Nada más de eso. ¿De qué se encarga? Trapecio y esternocleidomastoideo. Solamente esos dos músculos. Y llegamos al último. Llegamos al hipoglosio. El hipoglosio que tiene su núcleo en la parte medial del núcleo dorsal, motor dorsal del vago y que va a formar en el piso del cuarto ventrículo el trígono del hipoglosio. Y este hipoglosio se encarga de dar inervación a los músculos de la lengua, músculos intrínsecos de la lengua y otros también, estilogloso, iogloso y semiogloso. ¿Por dónde sale? Por el conducto del hipoglosio. Listo, facilito, ¿no? Y nuestro super resumen. A ver, esta es la última. ¿Qué nervios salen por acá? Primero, ¿qué hueso es este de acá? Etmoides. ¿Cómo se llama esta partecita que está con una lámina clivosa? ¿Qué nervios pasan por ahí? El olfatorio. ¿Qué más? El terminal. Cuando pasa el nervio olfatorio, ¿con quién hace sinapsis ya dentro de la cavidad craneal? Con el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio no es el nervio olfatorio, no se me va a confundir. Por acá no lo vemos muy bien. Ah, no, primero por acá. ¿Cómo se llama este surco? El quiasma, ese es hueso. El surco prequiasmático, donde está el quiasma óptico. ¿Ok? ¿Cómo se llama este hueso de acá? El senoide. Esta partecita arriba es el ala menor o mayor. El ala menor. Y el surco prequiasmático, donde está el quiasma óptico, ¿por acá qué agujero estará? El óptico. ¿Y por acá qué nervio pasa? El 2. Muy bien. Acá un poco tapadito, ¿no? ¿Qué agujero estaría? La fisura orbitaria superior. ¿Quiénes pasan por ahí? ¿Qué nervios? 3, 4, 5, 1 y el 6. Muy bien. Luego viene un agujero más o menos, dice, en forma redondita. ¿Quién pasa por ahí? El agujero redondo. ¿Y quién pasa por ahí? Quinto 2. Luego viene un agujero, dice que tiene forma ovalada. El oval. ¿Quién pasa por ahí? Luego viene un agujero que dice que está como si se hubiera rasgado. El agujero espinoso. No se rasgado, el espinoso. Muy bien. ¿Quién pasa por ahí? Meningia media. ¿Cuál es la principal causa de hematoma epidural? ¿La sangre de dónde viene? De la arteria meningia media. Esa pregunta sí ha sido varias veces pregunta de examen. El hematoma epidural se forma principalmente ¿por qué? Por la ruptura de la arteria meningia media. No digo de que se rompa a ese nivel en su salida, pero en su recorrido, cuando te rompes el cráneo, la cabeza rasga la arteria meningia media y esa arteria produce un hematoma epidural. Por este agujero, ¿quién pasa? A ver, acá sí los agarran. ¿Por acá? Uno. Y por los hiatos. ¿Cómo se llama este agujero de acá? El agujero rasgado. ¿Quién pasa por el agujero rasgado? Ya. El agujero rasgado usualmente está cubierto por un tejido fibroso. Está tapado. Por ahí a veces pasa la arteria biliana. Por ahí a veces pasa una rama de la arteria faríngea ascendente. Y también unas venas emisarias. ¿Qué son venas emisarias? Son aquellas que comunican la cavidad interna con externa del cráneo. Por ejemplo, por el agujero ciego también pasa una vena emisaria, que va desde la mucosa nasal hasta el seno sagital. Por acá, por ese agujero rasgado, a veces pasa una vena emisaria que va con el seno cavernoso. Pero usualmente por el agujero rasgado, la mayoría de las veces no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada. Es pregunta 3, ¿no? Es más, hay un néter en el que sale que la arteria carótida interna sale por el agujero rasgado. Hay un néter de neurociencia esencial, néter de neurociencia. Hay varias versiones de neuro con el néter. En una de ellas, en una y solo en una, sale que la arteria carótida interna sale por ahí. No, por ahí no sale. En las diapositivas que les ha pasado a Ariana, tienen por ahí incluso un esquema del agujero rasgado. Al costado del agujero rasgado, está el conducto carotídeo.
Y por el conducto carotidio pasa ¿quién? La arteria carotidia interna. Alrededor de la arteria carotidia interna pasa el plexo carotidio. Entonces, es tan grande la arteria carótida que tiene su propio plexo carotidio simpático, ¿ok? Que pasa junto con él. Y de ahí salen dos hiatos, como dos separaciones. El hiato menor y el hiato mayor. Por el hiato menor pasa el nervio petroso menor y por el hiato mayor el nervio petroso mayor. ¿Cómo se llama esta porción? Aquí es donde se aloja ¿cómo se llama? El tronco encefálico. ¿Cómo se llama esto? No, esto de acá. ¿Dónde está el tronco encefálico? Empieza con cli y termina con bus. El clibus, muy bien. ¿Qué glándula está acá? La glándula hipófisis. ¿Y cómo se llama esto? Estos cuatro perillas que son, ¿estos son las clinoides? ¿Anteriores o posteriores? Anterior por acá, posterior por acá. ¿Cuál es la función de estas clinoides? El cerebro está separado del cerebelo por un techo de dura madre. Esa tienda del cerebelo que se llama, se inserta desde acá hasta las apófisis clinoides. La parte anterior de la silla turca, ¿cómo se llama? El tubérculo de la silla turca, y la parte posterior, el dorso de la silla turca, respaldar es en la silla perfecta. ¿Quién pasa por el conducto auditivo interno? Creo que en esta gráfica debe ser este de acá, ¿no? Por el conducto auditivo interno, ¿quién pasaba? 7 y 8. A este le llamaban antes agujero rasgado posterior, que es el agujero yugular. ¿Quién pasa por ahí? 9, 10 y 11. Y por el conducto lipogloso, que no está muy bien dibujadito por ahí, pasa el 2. ¿Ok? Nos pasamos un minuto. Preguntas, chicos, chicas y otros. Preguntas. ¿Quiénes son los del grupo A1? D1, perdón. D1, D2 y D3. ¿Van a hacer sus clases en celular? ¿Cómo van a hacer, chicos? Ariana, creo que eres la única. Ah, no hay más. ¿No tienen preguntas tampoco, chicos, por ahí? En unos minutos todos a la práctica.